Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y comenzamos dentro de la explicación del credo, un apartado que tiene como título Concibido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Es a partir del punto 484. Vamos a ver si somos capaces de explicar hoy estos tres puntos en los que se habla de la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, desde el punto 484 al 486. Leo el primero y lo vamos explicando. Dice así: el anuncio a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, pues este punto 484 vamos a subdividirlo en tres afirmaciones para su explicación. La primera frase: la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. No podemos entender a María sin haberla unido a toda la historia del Antiguo Testamento. No podemos hablar de María sin que nos demos cuenta que ella es la culminación del Antiguo Testamento. En ella se visualiza plenamente lo que es el resto de Israel. ¿Qué es el resto de Israel? Ese Israel que había permanecido fiel a la esperanza, a las promesas que Yahvé les había hecho. Israel en una buena parte no había sido fiel, había sido como la esposa infiel. Pero había habido un pequeño resto de fieles israelitas que habían permanecido fieles a Yahvé como la esposa fiel a su esposo. Y he aquí a María. En ella vemos cumplida la imagen de la esposa humilde y fiel. Y llegada a la plenitud de los tiempos, en el plan de Dios, era necesario que ella pudiese acoger al enviado. Fijaros este detalle. Yo a veces he meditado en la oración que si no hubiese habido un alma santa que le esperase, que esperase su llegada, que acogiese su llegada, pues el plan de Dios no se hubiese podido realizar. Dios hubiese tenido que, pues sencillamente toparse con una humanidad plenamente cerrada a su llegada. Era necesario por lo menos que hubiese alguien que tuviese esperanza, es decir, que tuviese un alma en actitud de espera y de acogida. En el plan de Dios, pues, la acogida de María a su don era necesaria. Si me permitís la expresión coloquial, es como cuando un padre y una madre quiere dar de comer a su niño, pero es necesario que le abra la boca. Es necesario que colabore. Hay un salmo que dice: abre la boca que te la llene. Es decir, Dios viene a darnos su don, pero necesita que nosotros lo acojamos, necesita que abramos la boca. Bueno, pues he aquí María. La humanidad es la boca abierta, el alma plenamente abierta para acoger el don de Dios. Llegada a la plenitud de los tiempos, María era el resto de Israel, la que iba a cumplir las promesas. En ella todos los preparativos encontraban su realización plena. Bien, seguimos adelante en este punto. Dice: María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Dice, María es invitada a concebir. O sea, Dios quiso hacer las cosas de una manera en la que pidió permiso. Es curioso, Dios pide permiso para entrar. Dios toca la puerta y dice, ¿se puede? Y María dice, adelante.
estábamos esperándolo en el pueblo de Israel desde el comienzo de los tiempos, desde nuestro padre Abraham. Adelante, Dios toca la puerta. Podía haberlo hecho de otra manera, Dios es soberano, Dios podía haber derribado la puerta, podía haber entrado sin llamar, podía incluso no haber puesto puerta, pero no, Dios toca la puerta. Y dice aquí el catecismo que María es invitada a concebir. A María se le pide permiso. Otra lección muy grande. Dios ha querido salvarnos, Dios ha querido redimirnos, pero contando con nuestra colaboración. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. La historia de la redención quiere incorporar al hombre, al que es redimido, quiere incorporarle también como corredentor. Él es el redentor, pero no quiere que nosotros seamos meramente sujetos pasivos, sino que la redención también se haga a través de la respuesta del hombre a él. Otro detalle de este pasaje dice que en María iba a ser concebido aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, que es un texto de Colosenses 2:9, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. María ha puesto ese cuerpo, decirlo, si me permitís de alguna manera, es decir, lo ha puesto ella, es decir, la divinidad habita plenamente, está presente plenamente en ese cuerpo que ha sido concebido en María y de María, por obra del Espíritu Santo. Y damos un paso más, dice la respuesta divina a esa pregunta que hace María: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, primero la pregunta. El hecho de que María pregunte ¿cómo será eso? Eso que se le anuncia. Concebirás y darás a luz. Bueno, pero ¿cómo será eso si no conozco varón? Esa pregunta obviamente me parece que está sugiriendo que María tenía ya pues una conciencia de tener una elección de Dios y que ella tuviese como un compromiso de vivir virginalmente. Porque si resulta que estaba desposada con José, y sabéis que los judíos tenían un desposorio que tenía lugar como un año antes de las bodas, bueno, estaba desposada con ese israelita fiel, con ese nazareno José, y se le pregunta de cómo. Ella pregunta ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Hombre, ella conoce a José y sabe que en pocos meses, puesto que ya está desposada con él, va a realizar las bodas con José. Luego podía suponer que ella fuese a tener un hijo con José, ¿no? Pero sin embargo, ella dice, ¿pero cómo será eso? Pues no conozco varón. La pregunta de María sugiere que ella tenía un compromiso adquirido con Dios, un compromiso de vivir virginalmente. Claro, alguno puede decir, y si tenía ese compromiso de vivir virginalmente, ¿cómo es que estaba desposada con José? Bueno, este es un tema que ha sido estudiado, por varios exégetas, y se ha hablado de la existencia de que dentro de ese resto de Israel han existido personas que habían recibido una llamada a esa consagración plena virginal, pero que, dado que en aquel momento no existía lo que nosotros hoy entendemos por vida religiosa o vida comunitaria, etcétera, incluso esos compromisos de celibatarios, ¿no?, entre comillas, de entregar plenamente el corazón virginalmente a Dios, tenían lugar entre dos personas que así lo habían decidido, aunque se uniesen externamente en una unión que parecía matrimonial. O sea, era impensable todavía en aquel momento en el pueblo de Israel la virginidad como consagración a Dios. Y sin embargo se estaban dando ya algunos primeros pasos, lo hemos conocido también pues por lo que aquellas comunidades del Qumran, que fruto de
aquellos descubrimientos del Qumrán en el año 1947, que se descubrieron aquellas comunidades que habían dejado aquellos escritos, hemos conocido que ya comenzaba en aquel tiempo había parte del pueblo de Israel que tenía una conciencia de esperar a Dios de una forma celibataria. Bien, siempre eran grupos que estaban como apartados. Bien, no es el caso de María. María y José no formaban parte de esos esenios que están allí en las cuevas del Qumrán. Ellos vivían integrados en medio del pueblo de Israel. Pero todo parece indicar que María y José habían recibido una llamada de Dios a vivir virginalmente. Y deciden unirse externamente en matrimonio porque en aquel momento no existe otra forma de comprender, ¿no?, el seguimiento de Dios, sino es en la unión externa de matrimonio, pero sin embargo con una intención de entrega virginal del corazón. Por eso esa pregunta de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Bueno, parece que esta explicación que estoy dando parece que es la más lógica, aunque como veis el catecismo no entra en esta explicación que yo he dado, sino sencillamente se limita a decir, ¿no?, pues que María tuvo esa pregunta ante el Espíritu Santo, ante el anuncio de que el Espíritu Santo vendría sobre ella. O mejor dicho, que provocó la respuesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bien, pues esta es María, aquella a la que se le promete el cumplimiento pleno de la promesa. Dios lo hará. Es como si le dijese: mira, tú confía, Dios lleva adelante su plan, tú déjate conducir, sé dócil a la obra que Dios ha preparado desde todos los siglos. Y por eso el mayor mérito de María es su acto de fe. El acto de fe de decir: bueno, yo creo, acojo y colaboro con el plan que Dios tenga. El mayor mérito que podemos tener nosotros es no estorbar la obra de Dios. Con esto no quiero plantear una visión meramente pasiva, ¿eh? No, nosotros también colaboramos de una manera activa, pero ojo, lo primero es, para poder colaborar con Dios, es no estorbar, dejar que Dios haga su obra en nosotros, no ponerle obstáculos, abrirle la puerta, abrirle las ventanas, ¿eh? Bueno, esto es lo que hace María. María nos enseña a ser dóciles al plan de Dios. Qué importante sería que, vista esta, pues contemplando a María, nosotros le dijésemos al Señor: Señor, quisiera no estorbar tu obra en mí. Tú que la has comenzado, esta obra, tu obra de santificación en mí, que no encuentre en mí resistencias, que tu obra se lleve a término. Bueno, pues he aquí María, ¿no?, la mujer dócil en la que Dios encuentra un lugar, un alma, un corazón en el que puede llevar adelante su obra sin resistencias. Esta es la gran colaboración de María al don de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Confía y déjate conducir por ese Espíritu. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.